re importante que me llamaba la directora y ahora hay una. Estamos en vivo por @Radio Municipal FB. En unos minutitos vamos a estar charlando con Martín Aragón, conductor y creador de Simplemente Beatles, el programa que se emite por Radio Rivadavia, programa dedicado a los Beatles. Vamos a hablar con el número uno. Si queremos hablar de los Beatles, queremos hablar de radio. Y bueno, ahora estamos esperando que acá estamos con Martín. Si nos podemos conectar ya. A ver, estamos ahí. Martín. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. No sé cómo será el día afuera, pero bueno, para mí es tarde todavía. Buenas tardes, noches. Sí, vamos a esperar un segundo que estemos al aire por la radio municipal. Perfecto. Que nos conecte el operador y ya vamos a poder charlar tranquilos en este... Un detalle, el programa se llama Eternamente Beatles y estamos en Radio del Plata ahora. Del Plata, discúlpame. Estuve hoy leyendo justo sobre unas cosas, escuchándote más que leyendo, y había un logo ahí, debe ser viejo. Pero bueno. Sí, sí, hasta el año pasado estábamos en Rivadavia, pero este año estamos en Del Plata. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo por Radio Municipal de Florencio Varela, recibiendo a un gran amigo, una persona de la radio, de la música. Él es Martín Aragón. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos los oyentes. Un placer estar en la radio y en el programa de ustedes. Gracias. En este programa especial que estamos haciendo desde la Radio Municipal de Florencio Varela, este programa de rock, quería homenajear y recordar un poco también lo que es la radio argentina, ¿no? Y la música y el rock. Y bueno, teníamos la posibilidad, gracias a una compañera, una linda compañera que es Daniela, quien nos dio la posibilidad de contactarnos con vos. Y obviamente, vamos a hablar de radio, vamos a hablar de música. Para vos, Martín, todos estos años, ¿qué fue hacer radio? Para mí fue una bendición, el sueño cumplido. Primero porque de chico no me imaginé, no tenía que cuando te dicen, bueno, vos desde chico querías hacer radio, no tenía tan claro eso. A mí me gustaba la radio, me gustaba primero escuchar cuando en la época que mi padre escuchaba y había un solo aparato de radio. Y después cuando tuve mi radio chiquitita, ponerla abajo de la almohada y escuchar mis programas de radio. A partir de ahí se me empezaron a generar referentes. El número uno, sin duda, en mi caso fue Juan Alberto Badía, y poco a poco se fue dando. Yo primero empecé a estar con el tema del teatro, estudié teatro, hice algunas cosas en teatro, alguna que otra cosita en televisión, y medio azarosamente me llegó una propuesta radial que la tomé y a partir de ahí se transformó en mi profesión, porque a la inversa, ¿no? Yo fui un autodidacta de la radio y años después, en el medio del recorrido, un poco para perfeccionarme, otro poco porque me perdí algunas oportunidades comerciales, estudié locución. Y me recibí de locutor nacional, que me sirvió, como yo siempre digo, si bien no me considero el clásico locutor, me sirvió para ser mejor conductor y para manejarme mejor en el medio. Claro. Y esos primeros años de contacto con la radio, ¿dónde sucedían? ¿Vos, dónde vivías? ¿En qué zona? Yo estaba en Palermo, en la capital federal, y la primera fue justamente en la Radio Palermo, FM Palermo, la 94.7, era el dial que tenía la radio, hoy ya no existe, y empecé con un programa de turismo. Hacíamos un programa que se llamaba Radio Travel. Para hacer turismo por radio, tenés que saber contar, Fue un desafío, Gustavo, maravilloso, porque el concepto era
nosotros teníamos, primero, ¿por qué nos iban a escuchar? Una radio, no era tanto barrial porque Radio Palermo era un dial muy fuerte, la 94.7, de hecho hoy es una radio deportiva con mucha llegada en Capital, pero ¿por qué iban a escuchar a dos personas, yo, una amiga y a mí, hablar de turismo? Entonces el enganche fue, bueno, si vos vas a viajar a determinado lugar del mundo, eh, nosotros te dábamos determinados tips y determinadas data para que vos cuando vayas lo hagas. Y si no ibas a viajar, vos te lo puedas imaginar. Y el enganche fundamental fue tener un referente social en cada emisión. Ejemplo, si hablábamos de París, teníamos de invitada a Mónica Candambers, que Claro, toda su adolescencia la pasó en París. Si hablábamos de Nueva York, te digo los que me acuerdo, ¿no? Lo teníamos a Víctor Hugo, que durante mucho tiempo tuvo un departamento en Nueva York, entonces él viajaba mucho hacia allá. Es decir, buscábamos, en Bucios, en Brasil, lo trajimos al Gato Dumas, que tenía una posada y un restaurante claro, en Bucios. Entonces eso hizo que tuviera, de repente un día me llama y me dice, che, salieron en página 12. Y fue toda una revolución, como diciendo, bueno, esto que empezó medio de casualidad, se transformó en algo que hoy es mi profesión, obviamente. Es claro. algo que no me imagino la vida sin radio. Martín, ahí arrancando ya tu carrera, pero estabas con la premisa, o sea, con la base de lo que es la radio, ¿no? Tratar de transmitir algo que no se ve, ¿no? Porque bueno, ahora tenemos nuevas tecnologías, nos estamos viendo, la gente nos está viendo desde su teléfono, pero la radio es eso, es imaginación. Por eso hay tantos conductores o comunicadores que tuvieron tanto talento. Vos recién hablabas de, bueno, tuviste la suerte de trabajar y de ser parte fundamental del trabajo de Juan Alberto Badía, ¿no? Y escuchar a esos tipos que te hacían viajar, ¿no? Te hacían imaginar, no sé, una guitarra enchufada, un público, la cara de un cantante, o sea, yo hablo de lo que escuchaba, ¿no? Cuando era chico, a nivel musical, ¿no? Y vos empezaste así, tratando de transmitir imaginación. Y el rock dónde estaba? ¿O dónde estaban los Beatles en ese momento? Los Beatles estuvieron siempre. Sí, No tengo, siempre. No tengo un recuerdo de la primera vez que escuché a los Beatles. Eh, Fue desde la primaria, con mis amigos, con dos o tres compañeros de colegio. Había uno que tenía una guitarra y una... la primer tapa que te llegó, que la imagen, ¿cuál es la que tenés en la memoria? Tengo a Help, a Socorro, porque tengo el Sí. vinilo, y el Let It Be. Fueron las dos primeras. Es decir, yo tengo los recuerdos, mis primeros recuerdos fue cuando los Beatles se estaban separando. Es decir, yo soy una década posterior, yo soy de 61. Es decir, soy Tenías como 10 10 años, años, 9 años cuando ya no estaban más. exactamente. Es más, al principio era difícil saber quién era cada uno. Si no te comprabas la revista Pelo, o más para un chico de 9 10 años, ¿no? Ponete. Entonces, para mí el de Barba, cuando agarraba el álbum de Let It Be, para mí el de Barba era el malo porque era el que había separado a los Beatles, que en teoría era McCartney, ¿no? Claro, Eh, y esos fueron mis primeros discos, pero los Beatles estuvieron siempre en mi vida. siempre. Viste que qué importante que fueron los Beatles pienso que para la humanidad fueron importantes, ¿no? O sea, sin querer exagerar, pero como una banda de cuatro músicos, de cuatro pibes, transformaron, o sea, un género musical lo transformaron, lo hicieron un movimiento No. de creencias, de ideales, de formas de pensar y de formas de ver el mundo. ¿No ves que no te sentís que fue algo así? Absolutamente. Yo me voy a permitir exagerar, Gustavo. Bueno, Y yo voy a por lo mismo. decir, claro, pero la gente me va a entender, es decir, no es de fundamentalista, sino para hacernos bien la idea, para que los oyentes nos entiendan qué quiero decir. Para mí los Beatles, en realidad todo un movimiento, pero anclado en los Beatles, inventaron, con comillas, la juventud. ¿Por qué digo esto?
Antes de la Segunda Guerra Mundial, vos cumplías 18 años, te ponían los famosos pantalones largos y o te ibas a estudiar y a trabajar a lo que hacía tu padre, o te enrolabas en el ejército, o tenías una vida ya de adulto. De repente aparece una generación posguerra, nacido en plena Segunda Guerra Mundial. Recordemos, los 4 Beatles nacieron en plena Segunda Guerra Mundial, y de repente dijeron, nosotros no queremos ser ni unos chicos, ni queremos ser como nuestros padres. Nosotros queremos ser otra cosa. Y los contemporáneos a los Beatles, los contemporáneos a toda esa generación, a esa movida no solo musical, sino del arte, se vieron reflejados en que no querían ser como papá, querían ser como ellos los representaban. Y se generó esto que digo yo, ¿no? La juventud, decir, yo ya no necesito ser adulto a los 19 años, quiero ser otra cosa. Claro. Y a partir de ahí se genera para mí este quiebre generacional absolutamente distinto que no existía antes de la Segunda Guerra. Y como toda explosión, ¿no? Nace de un lugar muy, de una sociedad muy traumada, porque ellos realmente se criaron y nacieron en una Inglaterra posguerra, o sea, nacieron durante la guerra, pero se criaron en Inglaterra y una Europa posguerra, y todo eso lo fue marcando también, ¿no? Claro, o sea, uno al estudiar un poco las biografías o la historia de los Beatles, ellos jugaban entre escombros de casas bombardeadas en Liverpool, literalmente así. El día que nació Lennon o el día posterior, no recuerdo bien ahora, Liverpool había sido bombardeada. Estamos hablando de octubre del 40. Es decir, un trauma fuerte donde casas municipales que les daban a la gente más humilde, que todos ellos eran así, salvo Lennon, que tenían una posición un poco más acomodada, padres y madres ausentes, según fuera el rubro a que se dedicaban. Es decir, como vos decís, sí, había un trauma, el trauma de la posguerra. Nosotros los argentinos tuvimos ese desastre que fue Malvinas, que tuve la bendición, gracias a la radio, de conocer, pero la guerra de que te bombardean acá al lado, es decir, yo la viví a través de las anécdotas de mis abuelos, no es cosa fácil, y los Beatles nacieron en eso, ¿no? Creo Claro, que le da doble valor. seguro. Y bueno, y después se forjaron dentro de un estilo musical, encontraron sus referentes americanos, ¿no? Porque tiene mucho que ver la música americana, el rock and roll de los 50, para ellos que querían, bueno, despegar, ser rebeldes y, como decías vos recién, cambiar esto, y tuvo varias etapas. Primero pensemos que los Beatles duraron, ¿cuánto duraron? ¿10 años? Sí, te diría que desde la primera canción que sacaron, Love Me Do, en octubre del 62, hasta que se separaron, no llegó a cumplirse 8 años en cuanto a Claro, discografía. seguro. Y todo el material que tienen, ¿no? Porque tienen, Tremendo, tremendo. y tuvieron, o sea, yo siempre lo pienso como 4 grandes etapas, ¿no? Que es la etapa de Hamburgo, la Beatlemanía, la psicodelia y el final, más o menos, ¿no? A grosso modo, digamos. Obviamente para alguien como vos que amás los Beatles, no te voy a preguntar qué etapa te gusta más, pero ¿solés irte de una etapa a la otra según el día o según las ganas que tengas, el estado de ánimo? ¿O escuchás a un Beatle más que a otro? ¿Cómo lo dividís la música de los Beatles en vos en tu vida cotidiana? Primero, antes de contestarte, lo que quiero agregar algo a lo que mencionaste de esas influencias de Estados Unidos, de América, que tienen un porqué, que por ahí algunos, sobre todo adolescentes, siempre es bueno aclararlo. Liverpool es un puerto que daba sobre el Atlántico, es un puerto, una ciudad portuaria como puede ser el Rosario nuestro. Claro, Entonces los barcos que venían de Estados Unidos, antes de llegar a Londres, llegaban a Liverpool. Y los marineros, para hacerse unos mangos, compraban vinilos en Norteamérica y los vendían a los ingleses. Pero los mejores discos, los mejores vinilos de las mejores bandas, las compraban los chicos de Liverpool, la gente de Liverpool. Por eso Liverpool es una ciudad tan musical,
porque Claro, venía, lo perfecto. primero que venía de Norteamérica lo agarraban, lo atrapaban ellos. Con respecto a la pregunta que vos me haces, yo voy variando, la verdad que sí, según mis estados de ánimo, pero soy más si tengo que escuchar en mi casa, soy más de la de la tercera y cuarta etapa en cuanto a lo que vos armaste. En cuanto al programa, cuando armamos el programa nació como un programa exclusivamente de los Beatles. Ahora es un programa de música que pasa un tango, qué sé yo, el otro día pasamos a Gardel, es decir, tenemos una columna que dice todos los caminos conducen a los Beatles, y a veces desafiamos a los oyentes, bueno, nombrame tal artista y hacemos un árbol genealógico Claro. Sí. para llegar a los Beatles, para atrás o para adelante. Pero me pasa que no, me cuesta encontrar algo de los Beatles que no me gusta. Hay cosas que no me gustan de los Beatles, obviamente. Hay discos mejores, discos que no son, o son solamente muy buenos, no son excelentes. Claro, Pero a mí incluso hay temas que no le gustan a ellos, quizás, pero al resto del mundo le gustan. Sí, hay muchísimos, es decir, hay muchas canciones que, qué sé yo, Lennon, qué sé yo, I Am the Walrus, Yo soy el amor, o Hey Bulldog, un tema que Lennon siempre menospreció, y son dos temazos Sí, qué sí. sé yo, a los argentinos por lo menos, lo ves cuando las bandas tributo lo hacen, o bandas que no tributo. Una pequeña ayudita para mis amigos, por ejemplo. Una canción de Lennon McCartney, en realidad de McCartney, que la canta Ringo, pero la agarra Divididos y te hace un cover increíble. Claro, seguro. Y además, o sea, qué penetración tuvieron en el inconsciente colectivo de la gente, porque vos decís, nombrás esas canciones y vos las ves en comerciales, en frases, en cuando queremos conmemorar algo, cuando queremos hablar de la amistad, cuando queremos recordar a alguien. Es como pasa mucho con García acá en la Argentina, con Charly García, ¿no? Que Mm. tenés el gusto y el honor, ¿no? De ser parte de su grupo. Y además, hablando de tu programa, es un programa que también tiene la posibilidad de invitar a grandes del rock y de la música nacional. Este, los Beatles están en todos lados, están desde en un Sí, baterista que recién empieza hasta el Charly García. sí, sí, esa es una bendición del programa de haber podido compartir al que llamo, y esa es la magia que tiene la radio y los Beatles, se prende, como vos decís, bueno, con Charlie me une una relación muy especial, es alguien a quien quiero mucho, alguien que estuvo varias veces en el programa, pero desde Charlie hasta Graciela Borges Ah, o Marta Minujín, que la tuvimos hace un par de meses, es decir, el espectro es tan grande que podés charlar de música y de los Beatles con cualquier personaje es que que, vos te Martín, propongas. vos sepas, ¿qué es ese mito de Graciela Borges, Paul McCartney, Uruguay? Eh, ¿Dónde? no, si fue en Londres. Ah, Graciela Borges, es año 65 o 66. imaginémosla. Mira, este año, el primer programa que hicimos en Radio del Plata, la tuvimos a Graciela. También es una persona que aprecio mucho. Y yo generalmente nunca le fui al aire a preguntarle si existía ese supuesto romance fugaz, para ponerlos a los oyentes en órbita, entre Graciela Borges y Paul McCartney. Pero la última vez tampoco le pregunté, pero está en Radio Cat, está por ahí o en la página de Facebook del programa, está la entrevista, y ella dejó entrever como que había sido cierto. Una Graciela Borges veinteañera, monísima, y McCartney, un Beatle en plena Beatlemanía, Claro, seguro. imagínate, ¿no? Además la grandeza de no haber nunca usufructuado de esa noticia, ¿no? Pero bueno, es una Jamás. grande, obviamente. Y además las damas no tienen memoria, dice. Eh, ¿Cómo ves la radio hoy por hoy? Vos tenés tu programa de hace 20 años, hemos transitado quizás en estos 20 años o en estos 15 o 10 una transformación tecnológica, ¿no? En los medios de comunicación. ¿Cómo te llegó a vos o cómo te llega? ¿Cómo te favorece? ¿Te es una herramienta más? ¿Estás adaptado?
Sí, me adapto constantemente. Sí, yo llegué a la radio con la bolsa de vinilos, cassette y CDs Claro, para poner y era todo bueno, del disco uno le tenía que poner unas etiquetas para el operador y el productor, del disco uno el track 4 o llevarle el cassette y dejárselo en punta quiere decir para los oyentes, es decir, apenas apretan play, empieza a sonar, bueno, todo o avisar, bueno, este track en el CD tiene 20 segundos de intro, lo vamos a usar, no lo vamos a usar, era todo un tema. No, me fui adaptando, pero no como algo, no es un galardón que me doy. Lo que hice, ¿sabés, que Gustavo? Es rodearme de gente siempre que sepa un poco más que yo y más joven. Eh, Creo que ahí está, y eso lo aprendí de Juan Alberto, de Badía, de un tipo que siempre te daba la oportunidad y no ponía los egos en un medio que vos sabés que los egos son muy jodidos. Entonces, siempre está el que quiere saber más que. Entonces, a mí me encanta, y eso lo hablo con mis columnistas, cuando algún oyente nos pregunta alguna pregunta que, valga la redundancia, que te ponen aprietos, el decir no sé. Es decir, si vos ahora me preguntás algo, Gustavo, que realmente no sé, en vez de mandarte zaraza, te voy a decir, ¿sabes qué? No sé. Pero vos no haces un programa de música y de los Beatles y de la radio y tenés que saber eso. Sí, pero no sé. Y creo que ese no sé eso, te abre la puerta, ese no sé te abre la puerta a querer saber, a ¿entendés? querer saber y que el oyente te crea. Claro, ¿Me claro. entendés? Que el oyente te crea. ¿No? Este tipo, cuando me dice algo, es porque es así, y cuando no me lo dice es porque no lo sabe. Y Claro, eso claro. creo que es la ¿Cómo te base llevas de ser espontáneo. con esa data de los Beatles? Porque supongo que a cada lugar que entraste deben preguntar por los Beatles, pero sos o sea, de esos que son estudiosos, que meticulosos con los datos, con la info, por más que trabajes de esto, pero te digo, ¿lo haces también como un hobby o como una pasión, o solamente te dedicas, te gusta la música y no entras mucho en las otras cosas de los Beatles? En el programa yo me dedico fundamentalmente a la música, en lo personal, y que lo aplico también, obviamente, al programa, pero en menor medida porque en una radio AM y en un programa como el nuestro, vos vas a la masa, no vas al fan Beatle exclusivo. Claro. Para eso, algún día voy a hacer un programa que se va a llamar, yo ya tengo el nombre y todo, Enfermamente Beatles. Que Claro. bueno, que me escucharán 300 personas y se lo hago a esos 300. Pero para responderte tu pregunta, sí, yo soy un apasionado de la verdad. De ¿esto fue así o no? No tuve la oportunidad de estar ni con Paul ni con Ringo, pero sí con mucha gente del entorno de ellos, con la hermana de Lennon, con la hermana de Harrison, con Alan Williams, el primer representante, Tony Sheridan, Pete Best, Astrid, Klaus Burman. Y bueno, y no sé, un montón más, ahora no me acuerdo. Y es preguntarle, che, esto fue así, esto no fue así. Y sabes que hay veces que ni ellos se acuerdan cómo fue. Claro, imagínate. Encima la vida que Ah, tuvieron. y Matías, creo que hay una frase de McCartney que dice, si alguien te puede contar la década del 60 es porque no la vivió, como diciendo, si en la década del 60 no nos acordamos nada. sí, y lo que pasa es que para muchos hay décadas que no nos acordamos de algunas cosas. Este, te quería comentar, sabés vos, nosotros acá en Florencio Varela tenemos un gran coleccionista de los Beatles, que es nuestro amigo Freddy, en común, que tenemos una cuenta pendiente ahí. Ojalá que cuando pase todo esto podamos mostrarle a la gente todo su material y contar con tu participación, como íbamos a contar en marzo, antes que empiece todo esto. Hay mucha gente que es, no te digo enferma porque no sería el término adecuado, sino Apasionada. apasionada de adquirir. Algunos más por la música, otros por los souvenirs, otra por las biografías, ¿no? ¿Has encontrado mucho en el mundo de estos? Sí, sí, muchísimo. En Liverpool en Liverpool, salvo este año que se hace virtual, en agosto, fines de agosto, se hace la International Beatle Week,
que es como el Mundial de Fútbol. Si bien no hay un premio a la mejor banda Beatles, sí se presentan bandas Beatles de todo el mundo. Y el Claro. domingo hacen como una gran feria en el Hotel Adelphi, que es el hotel emblemático de hace años en Liverpool, y donde están todos estos coleccionistas y buscando la rareza y el objeto original de aquella época. Yo no soy no soy de ese palo. Tengo algunas cositas Beatles, pero lo que me interesa es más la música y los libros. Pero bueno, uno de los, si no el mayor coleccionista Beatles es Rodolfo Vázquez, que ganó 2 veces el premio Guinness y es un argentino, que tiene el museo en el Paseo de la Plaza en Buenos Aires. Sí, Si los sí. argentinos somos. Martín, para ya ir redondeando y bueno, agradecerte la participación acá en la radio municipal, tenerte a vos es un gran lujo que nos estamos dando, hablando de radio, hablando de música, en estos días de festejos por la radio. ¿Qué momento de los Beatles recordás entrañablemente en vos? O sea, ¿qué recuerdo te trae poner una canción o un hecho? Porque viste que todos tenemos en algún momento o desde algo triste o algo emocionante. Vivimos, los que vivimos de esto, vivimos con una cortina musical atrás, ¿no? ¿Y qué recuerdo poner? Si yo te digo de los Beatles, ¿vos qué recordás en tu vida? No en la vida de ellos, sino en tu vida. ¿Tenés algún hecho así, haber conocido algo, haber, no sé, transitado un momento con una canción? Mira, yo tengo, gracias a los Beatles y al programa, un montón de recuerdos, desde transmitir de las Islas Malvinas, de estar con la hermana de Lennon al lado, o comiendo el día que se cumplió 1 año de la muerte de Harrison, estar con Louis, su hermana. Pero voy a contarte esta, que para mí es mayor que todas. Yo estaba haciendo el programa en Estudio Playa, en la radio que tenía Badía en Pinamar, ahí en Bunge y el Mar, que era un deck, una terraza divina sobre la playa, y estaba terminando el programa, y yo había visto que durante toda la hora que duró el programa, había un tipo de alrededor de unos 40 años, que había subido, vos podías subirte y mirar con cierta distancia, se había quedado escuchando todo el programa. Y cuando terminó el programa, y yo di el pase al siguiente, se acercó y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me quedé así, no entendía muy bien qué era lo que ocurría. Y él me dice, mira, yo venía de FM Palermo, me dice, yo todos los jueves, lo único que esperaba era el programa tuyo. Yo me separé muy conflictivamente, con una depresión muy grande, y a mí lo único que me salvaba era esperar los jueves esas 2 horas que vos me diste. Y me abrazó y se puso a llorar. Gustavo, y ahí ya está. Claro. Está todo pago. Es decir, todo lo que hice para atrás y lo que viene para adelante, no hay Martín Fierro que te lo empate. Por más que es lindísimo ganarse Martín Fierro. Sí. Pero no, eso es maravilloso. ¿Cómo fue hablar? Qué importante, viste, es haber encontrado una profesión que es una pasión y que también hace emocionar a todos, al que las hace o al que lo escucha, ¿no? ¿Cómo fue eso, ganar el Martín Fierro? Estaba viendo que el año pasado estuviste participando junto a nuestro próximo invitado, el señor Alfredo Rosso, ¿no? Que bueno, en unos minutos vamos a estar charlando con él también. ¿Haces una conclusión, un balance cuando pasan esos sucesos así? A mí lo que me maravilló estuvimos 4 veces nominados, en 3 radios distintas, en La Red, en Continental y en Rivadavia. En el 2015 ganamos la primera vez, y el año pasado, que en Continental, y el año pasado de nuevo ganamos junto a un gran amigo. Encima se da esas cosas, Gustavo. Alfredo es mi amigo, es alguien a quien yo quiero entrañablemente, y aparte es un cráneo. Si querés saber de rock y de música, sentate con Alfredo Rosso, hablar y listo, está todo. Es una cuenta pendiente que tenemos de trabajar juntos. Tuvimos a esto, pero no se pudo. Y Héctor Larrea era muy amigo de mi padre.
Y estar en esa terna, Héctor estuvo en mi casamiento, para que te des una idea, en el año 88, es decir, lo conozco a Claro. Larrea de toda la vida. Y de repente encontrarte en esa terna fue lindo, nos sacamos una foto, recordamos todos estos momentos. Es un mimo, pero yo, si bien, ¿cómo se llama? Estoy feliz, los tengo ahí, a los dos Martín Fierro, y me encanta, y te abre puertas, esa es la realidad. Le doy la importancia que tiene que tener. Vos dejame a mí, como yo hago hace 23 años, todos los fines de semana, irme a alguna radio, a alguna emisora, a estar 2 horas, o 3, o 4, como me ha tocado, y hablar con los oyentes, y que haya otro del otro lado que simplemente te diga gracias, ya está. Los Ahí está el premios logro, ¿no? son Ahí un está extra. el logro de la carrera. Martín, muchas Sí, gracias sí. por todo tu tiempo. Es un gustazo conocerte, hablar, conocerte más y comentarle, bueno, a la audiencia que se acerque a los Beatles, que siempre hacen bien. Siempre Este, hacen bien, sin duda. siempre hacen bien. Así que Sí. te agradezco por lo que haces, por difundir esa música tan hermosa, por hacer radio, por estar acá en la Radio Municipal de Florencio Varela, en este programa especial, ¿eh? Estamos muy agradecidos de eso. Fue un placer enorme, Gustavo. Felices 100 años para ustedes también y un Bien, saludo a todos los oyentes. muchas gracias, Martín. A ustedes. Chao, Gustavo. Así estuvimos charlando con Martín Aragón, eternamente Beatles, un grande de la radio, un conocedor de la música de los Beatles, contándonos sus experiencias, su pasaje por trabajar con un grande como Juan Alberto Badía, o conocer la música de los Beatles, tener la posibilidad de estar cerca de ellos. Nos vamos a una pequeña tanda y enseguida vamos a estar conectados vía web, no Instagram, por favor. Escúchenos en www.radiomunicipalfb.gov.ar. Cambien para ahí que vamos a estar hablando con Alfredo Rosso, el number one, por favor.